Bueno, muy bien. Continuamos entonces con la parte 2. Parte 2 de... ¿Qué estábamos hablando? De la vida de José. Aceptando el proceso, parte 2. Bien ahí. Bueno, a ver, ¿quién no estuvo la semana pasada? Levante la mano. ¿Los demás estuvieron? Bien. Bueno, vamos a hacer igual, por las dudas, un pequeño repaso. ¿Les parece? Hacemos un pequeño repaso como para acordarnos un poquito lo que Dios nos viene hablando. Entendemos de que Dios nos está hablando de que estamos siendo procesados. Si bien todos somos procesados a lo largo del tiempo, de esta vida, a través de determinadas pruebas, Jesús le advirtió a Pedro: Pedro, vas a ser probado, vas a ser tentado. Y a veces Dios, como hijos, también nos advierte sobre procesos que vamos viviendo y que estamos siendo introducidos. Por eso este mes nosotros, vieron que cada mes tenemos una palabra, una dirección como palabra, que es la que tratamos de impartir. Una palabra que tratamos de ir viendo, ir caminando en esa palabra, que la palabra de este mes es que somos una iglesia victoriosa. Pero ¿qué es lo que me decía el Señor? Somos una iglesia victoriosa, pero la victoria viene cuando aceptamos y cuando pasamos el proceso. Si nos quedamos en el proceso, no llegamos a ninguna victoria. Por eso comenzamos hablando de un personaje bíblico, José. ¿Cuántos lo conocen a José? A José, no el verdulero de acá a la esquina, no. José, no mi papá se llama José también. No, este José es el hijo de Jacob, que está en la Biblia, que es un tipo y sombra de Cristo mismo, que ahora vamos a ver. José era uno de ¿cuántos hermanos? A ver, ¿se recuerdan? No. ¿Cuántos hermanos eran? Había 11 hermanos más José. Que en realidad, les cuento algo, esto es un chusmerío entre nosotros, no se lo cuenten a nadie. Había mujeres también, es decir, había, no se sabe cuántas, pero porque estaba Dina, que era una hermana, es decir, que ya eran 13, no eran 12, y había más mujeres también, pero que no lo dice la palabra de Dios. Ahí vemos cómo el evangelio fue progresando, ¿no? La mujer antes no se consideraba digna ni siquiera de recibir nada, por eso no la consideraban entre las 12 tribus. Fueron los 12 hombres, los 12 hijos de Jacob, que fueron los que recibieron esa bendición, ¿no?, de Jacob antes de fallecer. Ahora, José era el hijo menor, aunque después nació Benjamín, que era el más pequeño de todos los varones, pero que nació cuando ya José fue vendido por sus hermanos, ¿no? ¿Fue vendido a qué edad? ¿A qué edad fue vendido? A ver si se acuerdan. A los 17 años, muy bien. Tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. ¿Y por qué los hermanos lo vendieron? Por envidia. Por envidia. ¿Envidia por qué? Porque era un soñador. Él tenía sueños. Era amado por su papá. También. Su padre lo amaba, porque dice la palabra de Dios que lo amaba más porque lo había tenido en su vejez. Y tenía sueños, que Dios le hablaba en sueños, pero José no entendía nada. No entendía nada. ¿Y qué hacía con esos sueños? Se los contaba a los que no tenían que contárselos, a sus hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos habla determinadas cosas? Qué lindo ahí con el mate. Me encanta estar predicando y estar viendo el matecito, pues como que estoy en la cocina de mi casa. Si quieren pueden tirar alguno para acá cuando quieran. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía un sueño y ese sueño se los contaba a los hermanos, y lo que hacía es generar más envidia porque contaba lo que no tenía que contar, porque Dios le hablaba, pero ¿qué pasaba con José? José no entendía lo que Dios hablaba. ¿Por qué? Porque no había sido procesado para poder entender a Dios. Entonces los hermanos empezaron a generar bronca con ese soñador, hasta que llegó un día
que José es enviado por el padre a ver qué le había pasado a sus hermanos. Diseñaron una revuelta, una estrategia, lo tiraron a un pozo vacío, que después lo sacaron. Vámonos más. Bien, ahí está viniendo algo, estoy recibiendo. Aleluya. Entonces, lo tiran a ese pozo. Cuando lo sacan de ese pozo, después lo venden a los madianitas, que luego es vendido José a Egipto, a Potifar, y ahí es donde comienza todo un proceso tremendo que le echan las culpas, como que había abusado supuestamente de la esposa, que en realidad era al revés, y después termina. ¿Dónde termina después de eso? ¿En dónde? En el palacio. En la cárcel termina. Termina en la cárcel. El favor de Dios siempre estaba, porque donde estaba Dios se manifestaba Dios. Pero termina en la cárcel injustamente, no tenía nada que ver, fue fiel injustamente. ¿Cuántas veces nosotros vivimos cosas injustas, que no tenemos nada que ver y las vivimos? Bueno, injustamente termina en la cárcel y estuvo más de 2 años en la cárcel, no es que estuvo una semana, un mes. Estuvo más de 2 años en esa cárcel, interpretó los sueños del copero y del panadero. Miren cómo ya el proceso había hecho que él entienda los sueños de Dios. Y ahí le dijo, bueno, acuérdate de mí porque en 3 días, de acuerdo al sueño que tuviste, vas a estar nuevamente con el faraón. Bueno, acordate, se olvidó y estuvo 2 años ahí hasta que después el faraón tuvo un sueño. Nadie pudo interpretarlo y ahí el copero se acordó ¿de quién? De José. Se acordó de José y ahí donde lo van a buscar a José y donde José pasa de ser un esclavo a ser la persona con más autoridad en todo Egipto y en toda la tierra conocida de aquel tiempo, excepto Faraón. Estaba segundo en el mando. De pasar a ser un esclavo. ¿Saben ustedes que el esclavo en aquel tiempo no tenía derecho para nada? Es decir, si vos comprabas un esclavo y mañana te lavaba mal el piso y vos lo querías matar, lo podías matar. A ese extremo. Al extremo de tener un control absoluto por el esclavo. Bueno, esa era la posición que tenía José, el elegido de Dios. Pero pasó de esa posición a la posición de el segundo en el mando, ¿no? Qué tremenda, qué tremendo. Ahora continúa. ¿Por qué continúa? Porque si bien había pasado todo ese proceso, había otro proceso más en el cual Dios lo iba a llevar, que era encontrarse con sus hermanos y saber verdaderamente en su corazón a ver si los había perdonado o no. Porque si todo ese proceso generaba en él bronca, rencor y odio por los hermanos, no se servía de nada todo lo demás. Por eso es lo que vamos a leer hoy, que justamente es cuando se encuentra con el hermano, ¿no? Con los hermanos. Ahora, es interesante ver cómo José es un tipo y sombra de Cristo. Toda la palabra de Dios está Cristo ahí. Nosotros no podemos tomar una historia y sacarla de contexto y pensar que es una historia aislada y que Cristo no está porque Cristo aparecía después. No, Cristo aparece desde el principio hasta el final. Él es el centro de todo, Él es el Salvador. Por eso hay un montón de teofanías a lo largo del Antiguo Testamento. Y José es un tipo y sombra de Cristo. Yo anoté solamente 10 puntos, pero hay muchos más. Podemos analizar muchos más. Pero, por ejemplo, uno de los puntos por qué es un tipo y sombra de Cristo. José fue amado de forma especial por su padre. Dije que era porque lo había tenido en la vejez, ¿no? Pero también Jacob entendía de que él era distinto. Internamente entendía que era distinto. Y Dios, Padre, dice la palabra de Dios que a Jesús lo llamó su Hijo amado. ¿Por qué? Porque era el unigénito de Dios.
A todos nos ama, pero a Jesús lo ama de una manera especial. Ahí vemos en el bautismo de Jesús, Mateo 3:16, que dice: después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo descender como paloma y vino sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Punto número 2. José fue odiado y rechazado por sus hermanos, al igual que Jesús, quien fue odiado y rechazado por sus propios hermanos judíos. Por eso Juan 1:11, miren lo que dice de Jesús: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, ¿no? Al igual que José, que fue rechazado por sus propios hermanos, Jesús también fue rechazado por sus propios hermanos judíos, que él mismo vino a salvar. Qué tremendo. Punto número 3. José fue enviado por su padre para salvar a sus hermanos. Cuando a José lo venden como esclavo, José estaba yendo a ver qué le había pasado a ellos, porque habían ido a buscar un rebaño y no volvieron más. Es decir, que el padre lo envía a José para salvar a sus hermanos, para ver qué le había pasado. Y lo mismo pasó con Jesús, ¿no? Por eso dice Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Qué hizo? Envió, dio a su Hijo para que todo en el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 4. José, cuando fue vendido como esclavo, estoy haciendo un pequeño repaso porque algo hemos estado hablando de esto. Cuando fue vendido como esclavo, también fue vendido por 20 monedas de plata. Bueno, Jesús fue vendido por 20 monedas de plata. Pero también vemos este desprecio. Para que ustedes se den cuenta, en aquel tiempo un terreno baldío chico salía 1000 monedas de plata. 1000 monedas de plata un terreno baldío. A José lo vendieron por 20. ¿Se dan cuenta? Miren, era como decir, y a Jesús lo vendieron por 30. Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro y qué importante es entender de que no importa lo que nosotros valgamos para las personas. Por ahí para las personas valemos simples 20 monedas de plata, menos que un terreno. Lo importante es lo que valemos para Dios, lo que somos en los ojos delante de Dios. Por eso oramos para que se nos revele eso, el amor del Padre. Que se nos revele lo valioso que somos para Él, porque cuando entendemos eso, nosotros caminamos desde otro lugar. Punto número 5 dice que José fue tentado, tuvo un montón de tentaciones, pero la tentación por ahí más fuerte fue con la esposa de Potifar, que dice que todos los días lo agarraba para que tenga relaciones con ella. Lo agarraba hasta que llegó un momento que no había nadie, lo agarró tan fuerte que le rompió hasta las camisas. Y después con esa camisa dijo, no, quiso abusar de mí. Ahora, Jesús también, en Hebreos 4:15 dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sacerdote, está hablando de Cristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por eso es apto para ser el intercesor, único mediador, porque Él es apto porque pasó por las cosas que nosotros estamos viviendo. Dios no las pasó, su Hijo sí. Por eso Él es Señor y Salvador y está intercediendo por cada uno de nosotros y puede fortalecernos cuando estamos viviendo determinadas cosas. 6. José comenzó su servicio para el faraón a los 30 años de edad, al igual que Cristo, cuando leímos recién que fue bautizado, a partir de ahí comenzó públicamente y tenía 30 años. 7. Jesús sufrió injustamente en manos de pecadores.
al igual que Jesús. 8. José aceptó el proceso que le tocó vivir sin cuestionar ni rendirse. Igual que Jesús. Jesús en momentos no entendía lo que estaba pasando. No entendía, gracias, no entendía el proceso que le tocaba vivir. ¿Y qué es lo que le decía Dios? Papá, a ver, si es posible, no quiero vivir esto. No quiero, porque a veces nosotros vivimos determinadas cosas que en la teoría está buenísimo, pero cuando llega el momento de la práctica, no las podemos soportar. Nos hace mal y queremos tratar de que pase rápido y pareciera que no pasa más. Queremos que pase rápido y pareciera que no se termina más. Entonces nuestro clamor es decir, Dios, sácame de esto. Y Jesús también quiso ser sacado, pero aceptó el proceso sin rendirse. ¿Aló? Aceptó el proceso con una actitud. Por eso el cartel de adelante de lo que dice. A ver quién se acuerda. Pero acá tengo unas cotorras que me dicen todo. Déjalo con signo. Hay un signo, dice, aceptando el proceso. Pues, a ver, esa es la clave. Proceso vamos a estar todo. Ahora, ¿y cómo me doy cuenta que estoy aceptando el proceso? De acuerdo a la actitud que yo estoy tomando. No es lo mismo una actitud entendiendo que el proceso es necesario a una actitud de resignación. Estoy muerto, ya está. Me dejo que la corriente me lleve. No. Punto número 9. La función principal de José fue dar vida, ya que si no hubiese estado él, todo hubiese muerto. Ustedes sabían, eso es tremendo. Cuando vemos que al igual que Jesús, José, la función fue para que nadie perezca, para que puedan tener vida, porque si no se iban a morir de hambre. Por eso José empezó a juntar comida en esos 7 años de prosperidad, hasta llegó un momento que no podía contarla, porque era incontable. Y eso le permitió que después de los próximos 7 años ninguno se muera. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese es nuestro Cristo, ¿no? Ahí en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Punto número 10. José, por todo lo que pasó, recibió autoridad y gobernó sobre todo. Así como solo el faraón estaba encima de la autoridad de José, solo Dios, Padre, está por encima de la autoridad de Cristo. Por eso dice que todo va a estar bajo la soberanía de Cristo. Lógicamente, dice la palabra de Dios, que esto exceptúa a aquel que lo pone bajo toda la autoridad, es decir, a Dios. O sea que Cristo es el que va a estar por sobre todas las cosas. Filipenses 2:9, ¿qué dice? Filipenses, por lo tanto. ¿Saben lo que significa el por lo tanto ese? Significa el proceso. Ese por lo tanto de Filipenses 2:9 que leemos tantas veces, que lo conocemos, ¿no? Por lo tanto, Dios lo elevó hasta el lugar máximo de autoridad, de honor, y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble. Ese por lo tanto es el proceso que Cristo pasó. Por eso, a ver, van a seguir sufriendo. Si están esperando que yo a través de la prédica te diga, tranquilo que hoy vamos a orar para que no sufras más. No, no es así. Solamente Dios sabe. Por ahí te queda un día, por ahí te queda una semana, por ahí te queda un año. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay situaciones adversas, es porque Dios está procesando nuestras vidas y nuestra actitud tiene que ser la actitud de gozo, entendiendo de que hay un propósito en lo que estamos viviendo y no una consecuencia. Cuando nosotros entendemos que lo que vivimos, sea bueno o sea malo, es porque Dios está caminando a nosotros, al lado nuestro, y Él es el que está digitando todo. Nosotros vamos a estar caminando desde un lugar gozoso y no esperando que me libre, sino esperando que termine cuando tenga que terminar y yo haciendo mi parte.
haciendo mi parte, porque sabe que José no agarró y dijo, bueno, ya está, Dios no me salvó, que haga lo que quiera, yo voy a empezar a creer en el Gauchito Gil. ¿No dijo eso? ¿O no? Dice que José, cuando se encontró en la cárcel, ya sabía interpretar los sueños. ¿Por qué sabía interpretar los sueños? Porque en el proceso siguió escudriñando, siguió buscando, siguió enfocándose donde se tenía que enfocar. Pero a veces nosotros en el proceso, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que pase solamente, ¿no? En el proceso me esfuerzo para poder seguir avanzando. Por eso José comenzó un proceso, hoy dijimos, cuando tenía 17 años, que terminó a sus 30 años. 13 años de ser procesado injustamente. 13 años de ser procesado en cosas que no entendía. 13 años de incertidumbre, de desesperanza. Pero 13 años que decidió ser fiel a Dios y seguir. 13 años que decidió ser fiel a Dios y seguir avanzando. José, un niño que después el proceso lo convirtió en un adulto y un hijo de Dios. No en un niño con años, no en un niño malcriado. Por eso vuelvo a decir, nuestra actitud frente a los distintos procesos es la clave para que ese proceso no sea un desierto interminable. ¿Qué actitud tenemos? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros cuando estamos viviendo estas situaciones. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Una actitud de resignación? ¿Una actitud de enojo, de resistencia, escapista? ¿Una actitud de negación? ¿Cuántas veces, cómo estás? Perfecto, bárbaro, estás hecho bolsa. Negando la realidad del proceso. Estoy mal, pero sé que Dios está trabajando en mí. Estoy triste, estoy con incertidumbres, pero eso es en el plano natural. Mi espíritu está fortalecido en Cristo. Y esperando, y avanzando, no importa. Hay cosas que no llegaron, pero sigo avanzando y sé que Dios es fiel. Basta de hipocresía, vamos con esta realidad de un hijo que está siendo procesado por Dios y que avanza porque le cree a Dios. ¿Cómo se va la hora, por favor? ¿Cuánto pasamos ya? Porque todavía no empecé a leer los versículos. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Sí? ¿Quién me da 5 minutos? A ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya tengo para 1 hora más. Igual no es mío, chistes. Seguimos. Bueno, vamos directamente entonces con Génesis 42 a leer la palabra. Seguramente vamos a saltear algunos versículos para que no sea tan largo, pero a partir del 42 dice que cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, recordemos que ya José era gobernador en esta época. Cuando oyó que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos: ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan, atiendan el teléfono, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Versículo 6. Dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro a tierra. José reconoció que sus hermanos, los reconoció a sus hermanos, pero fingió no reconocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Qué tremendo acá. Ahora vamos a seguir leyendo. Cuando se le aparecen los hermanos, se le inclinan delante de Jesús. Él se acuerda uno de los sueños que había tenido. José había tenido uno de los sueños que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Cuando pasó eso, se dio cuenta de que se estaba convirtiendo el sueño que Jesús había tenido. Pero José
los pudo reconocer mientras que ellos no los reconocieron. ¿Saben por qué? Porque una persona procesada cambia de forma. Una persona procesada ya no es la misma. Mientras que los hermanos seguían siendo los mismos. Por eso él, cuando los vio a los hermanos, se dio cuenta quién eran. Pero ellos, ninguno de los 10, porque ahí no estaba Benjamín todavía, ninguno de los 10 logró reconocer a José. Qué tremendo, ¿no? Seguimos. Entonces, bueno, versículo 9, justo lo que decía. Versículo 9, entonces recordó los sueños que habían tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, Señor, no somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha vuelto nuestra tierra. Señor, dijeron, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un padre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió, como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida de Faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ellos irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Y eso fue lo que ocurrió, los metió en la cárcel, y después los soltó y dejó solamente a Simeón para que vayan a buscar a su hermano menor. Y dice que en el camino ellos fueron, encontraron el dinero, como que le devolvieron el dinero, y volvieron a lo del padre y se quedaron ahí. Le dijeron al padre, le dijeron: olvídate, a mi hijo menor no se lo llevan de acá, se quedarán acá. Entonces se quedaron ahí y se comieron toda la comida. No tenían nada, volvieron a tener hambre y el padre le dijo: bueno, vayan nuevamente. Y ellos dicen: bueno, pero no podemos ir sin Benjamín. Porque el varón nos dijo que no volvamos si no vamos con nuestro hermano menor. Y ahí donde Judá le dice: mirá, si no te traigo Benjamín, uno de los hermanos Judá le dijo: te doy a mis hijos, pero prometo, juro en aquel tiempo, que vamos a traer. Y Jacob accede. Estoy resumiendo un poquito. Ahora, sigue diciendo, bueno, a partir del 43, próximo capítulo. Qué grande, qué servicio. Dice que el hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: vuelvan a comprar un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volveré a ver sus rostros a menos que venga su hermano con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no va Benjamín con nosotros, no iremos. Bueno, y eso es lo que pasó hasta que agarró Jacob y accede a que se lleven al hermano. A partir del versículo 14 dice, bueno, que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese, ¿no? Jacob accede. Versículo 15, así que los hombres cargaron los regalos de Jacob para llevar a José y emprendieron el viaje. Versículo 16. ¿Venimos bien hasta ahí? Ahí, ¿están atentos? Ahora, versículo 16 dice, cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio.
Luego mata un animal y prepara un gran banquete. Versículo 17. Gracias. José se encuentra con los hermanos que vuelven. Versículo 17, el hombre hizo conforme a lo que José le dijo y lo llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaba a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos acá. Versículo 19, los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él y le dijeron, Señor, ya vinimos a Egipto una vez comprando alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, con la cantidad exacta, estaba ahí. Versículo 22, trajimos también más dinero para pagar alimento. Tranquilo, le contesta, versículo 23, no tengan miedo. Les dijo el administrador, el Dios de ustedes lo ha pagado. Vamos a adelantar un poquito. Bueno, sigue contando la historia, comieron. Cuando José ve a Benjamín, se pone a llorar, se quebranta, tiene que salir. Y acá es donde viene la parte más emocionante, a partir de Génesis 45. Y presten atención acá, estaban todos comiendo a la mesa. En aquel tiempo estaba José comiendo con los hermanos y en el mismo lugar había un montón de egipcios, pero que no comían con los hebreos porque no los querían, los soportaban, entonces estaban comiendo en distintas mesas los distintos egipcios. Y dice a partir del versículo 1 de Génesis 45, dice, José ya no pudo contenerse. Recordemos que ellos no sabían que era José, ¿no? Había mucha gente en la sala donde estaban comiendo y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, le dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 más. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrán vivir en la tierra de Gosén, donde estarán cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños, tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y los de tu casa y tus animales morirán de hambre. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. Qué tremenda palabra
Qué tremenda palabra, y oro para que estén atentos a esta palabra, que realmente estén enfocados, entendiendo que cuando uno está impartiendo una palabra, no es una palabra de hombre, sino que es Dios mismo el que está impartiendo una palabra. Así que no se distraigan y tratemos de recibir lo que Dios nos está hablando. Porque después preguntamos qué es lo que pasa con la vida, con la situación o con la circunstancia, pero cuando Dios nos habla no lo estamos escuchando. Entonces, qué importante es comprender que esta situación que está viviendo José acá, esta situación nos lleva a dos preguntas, porque dijimos que José fue procesado en todo ese tiempo hasta llegar al lugar donde tenía que llegar. Pero cuando ya estaba en ese lugar, él podría haber dicho, bueno, todo mi pasado quedó en el pasado, ya está, comienzo de adelante. Pero si en ese pasado hay cosas que no los resolviste y que no perdonaste, el pasado no queda en el pasado. Por eso él tenía una de las pruebas más grandes, que era si realmente había en su corazón un perdón genuino ante aquellos que lo quisieron matar y que luego lo venden como esclavos por 20 monedas de plata. Y acá las dos preguntas que tenemos que hacernos es si realmente lo perdonó a sus hermanos, que la respuesta es sí. Y la segunda pregunta es ¿cuándo los perdonó? ¿Y cómo hizo para perdonarlos? Y eso es lo que yo quiero que hoy podamos llevarnos y recordar de este proceso que vivió José. A través de ese proceso que vivió, logró fundamentalmente dos cosas: poder conocer la voluntad de Dios, ya que antes tenía sueños, como dijimos, pero no entendía nada. Después logró entender lo que Dios estaba hablando. Y aparte de eso, logró ser guiado a la dirección correcta, que era Egipto, donde Dios lo iba a utilizar para llevar vida. Y lo que Dios me hablaba de esto, digo, pero ¿cómo podemos aplicar esto para que nosotros, cuando vivamos procesos con personas, eso no genere en nosotros una bronca, un enojo o algo que nos detenga, sino que realmente podamos avanzar y que eso sea una ganancia y una pérdida? Y la respuesta es clara. Cuando nosotros vemos los procesos y entendemos que el sufrimiento vivido es el que Dios está poniendo en mí para que yo pueda avanzar y poder pasar hacia otro lugar y no ver a la persona que es la que operó aún de mano de Dios, mi vida cambia. Por eso el versículo que dice el versículo 4, dice: por lo tanto acérquense, les dijo José. Ellos se acercaron y él volvió a decirles: yo soy José, el hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten. Y fíjense esto, no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Dios el que me envió a este lugar y no ustedes. Y él podría haber dicho, bueno, al final terminó saliendo bien, pero ustedes fueron los que me enviaron acá. No, él entendió de que aún en la situación adversa, en el proceso negativo supuesto que estaba viviendo, era Dios el que lo estaba utilizando para él poder llegar a ese lugar. Y lo que hizo los hermanos, le dijo: tranquilos, ustedes piensan que yo estoy enojado, pero yo entiendo de que ustedes fueron utilizados por Dios para yo poder llegar a este lugar, porque si no, no hubiese llegado. Por eso esas palabras son tan poderosas cuando les dice: fue Dios el que me envió aquí y no ustedes. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Por eso dice: el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 y no habrá siembra en ningún lado. Dios me hizo llegar antes que ustedes
¿para qué? Para salvarles la vida a ustedes y a su familia y preservar la vida de muchos más. Qué tremenda palabra, qué tremenda reflexión de que podamos comprender de que ante toda situación de proceso que vivamos, siempre en esos procesos van a haber caras. Los procesos no pasan solamente inadvertidos y no hay caras que representen esos procesos. En la mayoría de las veces hay caras y esas caras tenemos que entender de que son esos mediadores circunstanciales que utilizados por Dios nos están llevando a la dirección correcta. Por eso, todo esto nos lleva a decir solamente una cosa: gracias a Dios por los procesos. Gracias a Dios por los procesos. Gracias a Dios por los procesos. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que vos estás haciendo con cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque entendemos de que vos utilizás determinados escenarios para formar nuestras vidas. Entendemos que vos utilizás determinados escenarios que a veces no entendemos, que a veces no comprendemos, que a veces nos duelen, pero queremos agradarte al poder continuar, a veces sin fuerzas, a veces sin ánimos, a veces decaídos, a veces queriendo de que esta copa pueda ser sacada de lado. Queremos no beber esta copa amarga que a veces nos toca beber, pero comprendemos que vos eres nuestro Dios soberano, en las buenas, en las malas, en la alegría, en el sufrimiento, en la riqueza, en la pobreza, porque tu plenitud es la que nos fortalece para continuar. Que nuestros ojos espirituales puedan abrirse a esta realidad y comprender de que esos procesos que vivimos son los necesarios para poder llevar vida. Que así como José fue el que preservó vida a las personas que vos has puesto, que nuestros procesos sean los que nos habiliten para ser personas potenciales y poderosas en ti, para que podamos administrar vida en los lugares donde estamos, para que podamos llevar paz, para que podamos ser administradores de tu gracia a través de la autoridad que vamos recibiendo de pasar procesos gozosos, con fe, sabiendo que nuestro Redentor siempre vive y aún del polvo nos levantará. Te amamos, te bendecimos y declaramos tu palabra grabada en nuestro corazón para aplicarla ahora y siempre. Amén y amén.